Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. ¿Por qué este tema de la desmemoria? Bueno, toda persona tiene una identidad, quiere decir el mismo. Se identifica, es decir, se reconoce. Bueno, el que no se reconoce, pues está mal de su cabeza, se llama esquizofrénico, loco o como ustedes gusten. La identidad es la conciencia de uno mismo. Yo soy yo y no me parezco a nadie. Pero en eso de que no me parezco a nadie, quizá en el cuerpo haya personas muy parecidas, los gemelos que son de un solo óvulo, bueno, monocigóticos, algo así se llama. Pero de todas maneras, aunque sean físicamente casi iguales o idénticos, lo que los hace diferentes es su historia personal. Y la historia personal son los sucesos de toda su existencia, desde que es engendrada la persona hasta que muere. Alguien dirá, ¿y cómo es? Bueno, que cuando se tiene conciencia de sí mismo y cómo. En los experimentos que se han hecho con niños y con animalitos, se ve que la mayoría de los animales inferiores nunca se reconocen en un espejo. Y que algunos primates y algunos otros animales sí se reconocen. Y cuando se reconocen, bueno, un león que se ve su figura en un espejo grande, corre para pelear con aquel otro león, porque él no se ha visto nunca, ni se verá. Y ordinariamente ponen, pues, vidrios muy resistentes y el león se da un jodazo con su propia imagen. O un orangután o un gorila. Pero a veces los changuitos, que son los más maleables, investigan quién está detrás del espejo. Bueno, primero se fijan que solo se ve por el frente y que no hay nada detrás. Y luego ya se rascan una oreja, se hacen para acá, se hacen para allá, y ya se dan cuenta que son ellos mismos. El ser humano se da cuenta que es él mismo cuando se rebela contra lo que han hecho con él. Y ordinariamente es en la adolescencia. En la adolescencia, la persona se reconoce como copia de su padre y de su madre y de toda la sociedad y de todas las personas. Es lo que han hecho con él. Es con lo que dice Sartre, ¿quién soy yo? Jean-Paul Sartre, pues un filósofo existencialista, que dice, yo soy de lo que hicieron conmigo, lo que yo me rehice, del material que me formaron, cultural, espiritual, religioso. Cuando llego a la adultez, desde la adolescencia y en la juventud, yo me reestructuro si quiero y si puedo. Pero la mayoría de las personas se quedan infantilizadas. Nunca se identifican, nunca se reconocen porque no llegan al momento de la separación o disrupción o rechazo de lo que son las personas.
porque el adolescente ve perfectamente los defectos de sus padres y de la sociedad y de la religión y de todo. A algunos les da asco cómo los han formado, manipulado. Bueno, entonces la identidad es el reconocimiento de uno mismo y el desconocimiento de lo que no es uno mismo. Pero también aquí no hay tragedias ni exageraciones, porque uno puede darse cuenta de que muchas cosas que uno hace son mandatos de nuestros padres o de antepasados, o de filósofos, o de pedagogos, o de quien ustedes guste. Pero ya no se toma como una manipulación, como una dominación, como una corrupción. Ya se toma como una parte de uno mismo para ser uno mismo. Bueno, así ahora está hablando en trabalenguas o quién sabe qué. No. Voy a poner un ejemplo. La niña que se pinta la boca, que su mamá deja los cosméticos y entonces se trata de copiar la imagen de la madre. Y se va al espejo y agarra un labial o no sé cómo le digan ahora y escoge el color que se pone la mamá y se pintarrajea. La mamá se enoja, por supuesto. Y el niño que ve que su papá es un alcohólico y entonces, como el alcohólico ese de que ¿por qué me tiré al vicio o algo así? El niño quiere ser como el papá y entonces se toma unas copas o los papás lo quieren hacer al niño como ellos y le dan cerveza desde pequeño. Y si lo acostumbran a la cerveza, pues el niño ya quedó enganchado, predestinado a ser la copia negativa de su padre. Bueno, entonces, ahí le voy a dejar, pero me van a decir, bueno, ¿y ese tema para qué? Bueno, para que nos reconozcamos en la historia de México. Bueno, es que al final la identidad sirve bastante, porque entonces si yo decido ser lo que quiero ser dentro de mis posibilidades, a nadie le voy a echar la culpa por ser esa persona, por supuesto. Y tampoco me voy a sentir mal si acato ciertas ideas o mandatos de las personas que me rodearon. Por ejemplo, un amigo pianista, seminarista de la época adolescentil, estaba yo tocando una piececita cuando podía y sabía, y ya me dijo, no seas chambón. Por cierto, se llama Andrés García y fue sacerdote comboniano y ahora es un gran empresario. ¿Por qué me dices eso? Porque no perfeccionas la ejecución. Está bien, pero está burda. Necesita afinación, necesitan los detalles. No seas chambón. Todavía oigo la voz de mi señor cura que me prestaba libros y me decía, termina uno para empezar otro. Y entonces todavía oigo esas voces que son mandatos, que son direcciones, pero no me molestan porque me las hayan dicho para mi bien. Bueno, yo he entendido que para mi bien. Bueno, nosotros los mexicanos no tenemos conciencia de pueblo mexicano, porque no hemos logrado identificarnos con los indígenas.
para nosotros los mestizos, los indígenas son inferiores y podemos dar razones para considerarlos culturalmente inferiores. Primero, por sus usos y costumbres, que para nosotros nos parecen bárbaros, como vender a las niñas, casarlas en una edad muy tierna, cambiar a una niña por un burro, por una carga de maíz, prostituir a las hijas, etcétera. Y que entonces las mujeres sean buenas solo para el petate y el metate. Bueno, entonces los indígenas tienen otras costumbres que se llaman usos y costumbres de ellos. Entonces nosotros, bueno, yo no puedo identificarme con sus costumbres, con sus usos y costumbres, porque no estoy de acuerdo en que la mujer es inferior y que hay que vender a las niñas y que hay que vender a las mujeres y que el hombre va en el burro y la mujer va a pie. Ella cargando cosas y él allá muy orondo con su botella de mezcal o de tequila. Bueno, nosotros no nos identificamos con los indígenas. También pues que porque no se bañan y un montón de cosas tontas. Luego, los indígenas anteriores a la conquista de los españoles pues se dedicaban solo a sacar corazones y a matar personas. Bueno, tampoco no nos vamos a identificar con una religión que necesita que todos los días y a todas horas estén matando personas, sacándoles el corazón, estando las personas vivas. Hay un rechazo hacia esa forma de vivir. Ahora, tendríamos que tener un rechazo hacia los malos gobiernos, pero no lo tenemos. Y hasta nos identificamos con los malos gobiernos. Y estamos viciados por los malos gobiernos. Estamos atontados por los malos gobiernos. Y entonces defendemos a los que han gobernado, siendo que nunca nos han ayudado a salir adelante como nación. La nación mexicana, bueno, algunos que han querido mejorar, como don Porfirio, que metió la ilustración y además trajo todos los avances de la técnica, la industrialización, y quizá Lázaro Cárdenas con sus ejidos, tratando de poner en práctica el cierto comunismo. Bueno, y Vasconcelos, que quería que todos supieran leer y escribir. Aparte de esas personas, bueno, y Alfonso Caso, Antonio Caso, bueno, Alfonso Caso fue un arqueólogo, Antonio Caso fue un filósofo o un pedagogo. Bueno, entonces hay ciertas personas que han tratado de unificar al mexicano y darle una identidad, pero también la identidad del mexicano se toma en lo que uno no es. Si alguien dice que lo mexicano es un mariachi, bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Un mariachi pues es un conjunto regional, que aquí es lo que le llaman un arpa. Un arpa pues es la base y hay instrumentos, guitarras y otras cosas, pero la base es una arpa o un arpa. Bueno, y unas cosas que aquí les dicen balonas, que son como recitativos chistosos, jocosos, alegres, tristes, que ya tienen un esquema para cantarse, como si fuera el rap o esto o aquello.
Y ahí le meten todo tipo de palabras y luego hay como una agitada de alas de los instrumentos de cuerda y luego y hacen como un ambiente jocoso y luego vuelven a repetir, vuelven a sacar otras estrofas. Bueno, está bien, yo no me identifico con esa música. Ahora, los que no nos identificamos ni con los indígenas antiguos, ni con los indígenas actuales, ni con las músicas folclóricas, salvo algunas que parecen auténticas, y bueno, y que lo son. Por ejemplo, la música del Porfiriato, pues toda persona sabe que el mejor compositor fue Juventino Rosas y que su mejor música es el Vals sobre las olas y la marcha Zacatecas de Codina. Esas dos melodías son universales y las conoce el mundo entero, aunque los mexicanos no las conozcamos. Y luego está la revolución, las canciones de la revolución. Bueno, y hay unas canciones sentimentales del altiplano y otras de los valles y todo eso. Qué lejos estoy del suelo donde he vivido, etcétera. O algunas músicas calicienses, pues muy bonitas, Alborada y esto y aquello, que tampoco no son conocidos ya por todos, porque la identidad mexicana está borrada en los medios de comunicación, en la educación y en la sociedad. Todo eso que les estoy hablando es basura para los jóvenes y para los maestros actuales. Es basura, la delita, etcétera. Luego están los músicos, vamos a decir, cultos, pero eso lo dejamos en paz. Luego está el moralismo es universal, y luego pues ya la literatura con Juan Rulfo, Pedro Páramo y los cuentos, Llano en Llamas. Y luego pues está Octavio Paz, que es el grande, pero no es popular, ni tampoco Pedro Páramo, no es popular. Y al final ya no tenemos una identidad, porque ¿qué somos? Los que se van a Estados Unidos sí sienten su identidad, porque sobre todo si se van a Canadá o al norte de Estados Unidos, allí la cultura mexicana no tiene nada que ver. Es contrastante en el idioma, en la religión y en todo. Bueno, tienen cierta identidad de lo mexicano a través de lo regional, de lo michoacano, de lo zacatecano, de Puebla, los camotes, el chorizo de Toluca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué somos? Bueno, somos un país que no se formó bien y en esa desformación estamos ahorita, y por eso, como no se formó bien el país, no tuvo la capacidad de los gobiernos de hacer nacionalismo verdadero, pues ahora estamos padeciendo la falta de identidad, que no somos ni de aquí ni de allá, somos de donde los gobernantes pueden hacernos. Pero hay también pues unos obstáculos que a lo mejor esos nos pueden un poquitín darnos identidad. Bueno, la identidad del pueblo mexicano es la anarqueada. Los corridos, la ropa, los estilos,
el lenguaje, la apariencia, las fiestas. Eso es lo que resalta en todos lugares. Los gallos, los toros, y bueno, y ahora los atascones, o atascaderos, y bueno, arrancones. Eso es, vamos a decir, el México sin una estructuración. Son diversiones, pero no hacen nación. Y por eso también los gobernantes que tenemos, pues no saben nada, no pueden pensar cómo hacer una nación. Y la nación comienza pues, con la idea de nación. Y todas las naciones han tenido un inicio, tienen una historia inicial que les da identidad. Por ejemplo, los aztecas, que no les dicen así ahora, pero antes eran náhuatl. Los aztecas eran un grupo de tribus, fue la última, la más pobretona, de un grupo de tribus que vinieron de Aztlán, que está por Nayarit o un poco más al norte. Entonces de ahí salieron grupos allá hace 2000 años, se fueron viniendo al altiplano hace 1000 años y ya fueron fundando lo que fueron las culturas que existían cuando llegó Hernán Cortés, pero no se habían unificado. Había un imperio poderoso, pero no era agradable y no era asimilable. No era, vamos a decir, que quisiera socios, quería esclavos, los aztecas. Pero tenían un mito, que el dios Huitzilopochtli era un ídolo que cargaron desde allá y que les dijo que donde hubiera un águila posada en un nopal tragándose una serpiente, que allí fundaran su ciudad, y fue un islote del lago. Bueno, entonces ahí está su origen, era su origen. Los romanos, disculpen que me vaya alargando, Eneas por un lado, el que venía de Troya, y por otro lado Rómulo y Remo. Y así cada nación o cada pueblo tiene un fundador y agradecen a ese fundador. Y nosotros carecemos de eso porque tenemos la mentira, la desgracia de decir que el pueblo mexicano que la nación mexicana resultó de la destrucción de las culturas indígenas, de la conquista española y de los conquistadores que violaron a las mujeres indígenas, y de allí sale la nación mexicana, de puros bastardos. Y entonces nadie puede alabar su bastardía, por supuesto. Pero ya en otra ocasión voy a hablarles un poco de que esa es una falsedad, de que seamos una bastardía. Pero nada más les quería también avisar que ya Trump mandó que ataquen a los grupos terroristas, narcotraficantes de aquí de México. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues ya veremos. También ya hay una división completa en Morena. Era natural, era previsible, y que entonces Morena se va a ir desmoronando, y que además la presidenta pues no tiene ningún poder, porque les dice que no anden ostentando, que lleven una austeridad en la vida y la mandan por un tubo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, y ahora, ¿quién soy yo? La pregunta que toda persona se debe hacer. Pero ¿quién soy yo? Y si no sé contestarme esa pregunta, bueno, no voy a decir, yo soy José Luis Segura Barragán, yo soy un sacerdote, yo soy mexicano, michoacano. Sí, pues, pero esas son puras etiquetas. ¿Quién soy yo? Y entonces, pues debo de contestar con sinceridad, si soy un desgraciado, si soy agradecido, si tengo un proyecto de vida, si quiero hacer el bien, no me quiero joder a los demás y no necesito muchas cosas, necesito nada más ver lo que hago y lo que yo haga, eso soy. Pero ese tema lo vamos a dejar para otro día. Amigas y amigos, voy a contestar sus aportaciones. Adriana Chávez, saludos Padre José y comunidad presente. Muchas gracias, Adriana, igualmente. Mendoza 01, buenas noches, Padre José, hasta Patzingán. Sí, muchas gracias, acá estamos. Andrea, buenas noches, Padre José Luis, Segura y comunidad. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo lo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, Andrea. El viejo ateo, saludos, mi gran amigo, el viejo católico, un fuerte abrazo. Bueno, muchas igualmente a mi querido amigo, el viejo ateo. Maritere, hola Padre José Luis, Dios lo bendiga, buenas noches y también saludos a toda la comunidad. Bendiciones para todos. Gracias, Maritere. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Igualmente. Alejandro Torres, buenas noches. Buenas noches, Padre. Igualmente, Alejandro. Leopoldo Tenorio, gratos saludos, Pater y comunidad segura. Amigo Leopoldo, el Jaibo, quién sabe qué, que ya ni me acuerdo bien. Saludos, no te olvido. Vicente López, saludos al varón de Dios y a toda su audiencia en el canal. Muchas gracias, Vicente. Igualmente. Esperanza Montes, buenas noches, Padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Esperanza, e igualmente. María Martínez, Padre, ¿sabe usted algo de la secta que está en la Iglesia Católica del Camino Neocatecumenal? ¿Podría hablar de ella? Sí. Bueno, no es una secta, es un movimiento, así como la Renovación, como las Hijas de María, como los jóvenes, los grupos juveniles, como los matrimonios, como cursillos, etcétera. Todavía vive el fundador, ya está pues viejito. Y neocatecumenal quiere decir que se busca que las personas hagan el catecumenado. ¿Y qué es el catecumenado? Los 2 o 3 años con los que se preparaban los paganos en tiempos de los discípulos de Jesús para poder ser bautizados. Entonces se les iba dando una preparación y de hecho los catecúmenos de catequesis de enseñanza, la catequesis es enseñar con preguntas y respuestas, memorizar, iban memorizando sobre todo el credo de los apóstoles, porque el credo de los apóstoles solo era para los cristianos. Y en eso se reconocían porque no era una oración pública, era una oración secreta y privada. Ahora nuevo neocatecumenado ahí en Europa porque a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en España,
con la República de 1936, que quería ser atea y comunista, y que perdió, y Franco, el católico, fue el que los venció. Mucha gente quedó resentida, y con toda razón, porque se mataron de una manera muy fea los españoles, los dos bandos. Por eso aquí don Lázaro Cárdenas aceptó a los niños de Morelia, un grupo de niños de allá de España, de los republicanos, que se quedaron huérfanos y que los mandaron para acá, porque si los hubieran agarrado los católicos, los hubieran metido a unas cárceles y a lo mejor hasta los hubieran asesinado en la dictadura de Franco, Francisco Franco. Entonces tienen unas etapas. Bueno, a mí me tocó participar en una de esas misas, porque tienen algunas misas en privado, y pues están un poquito acomodadas, pero es lo mismo, y están autorizadas hasta este momento que yo sepa. Ahora, no es para todas las personas, por supuesto. Es para las que quieran pues una preparación especial para poder profundizar en el cristianismo y no ser nada más cristianos de eventos, de primeras comuniones, de confirmaciones, de peregrinaciones, de esas cosas que empiezan y acaban y la gente se queda igual. Quieren una formación, una profundización. Así es como yo lo conocí, pero no es una secta, pero tampoco no es para todos. JLJ, saludos, Padre José Luis, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Alejandro Villarreal, excelente noche, Padre y comunidad. Muchas gracias igualmente. Adriana Chávez, la falta de la identidad del joven mexicano, ¿no cree que en parte es la susceptibilidad que tenemos hacia la tendencia a la imitación y la falta de pertenencia social? No es que los papás están desorientados totalmente y jamás han amado a la patria, porque algunos el amor a la patria pues lo han demostrado luchando por la libertad. El amor a la patria es la lucha por la libertad, y por eso el cura Hidalgo, Morelos y otros muchos murieron por conseguir la liberación, la libertad de España. Y otros pues lucharon por la libertad contra los franceses. Y otros pues lucharon contra don Porfirio, y son los revolucionarios y todo el pueblo que luchó para la libertad. Por lo tanto, si los papás nunca han aportado algo a la liberación de los ciudadanos, como votar, y votar conscientemente y defender el voto, pues entonces eso es. Y también la impreparación de los papás. No es un delito, es simplemente un hecho de que muchos papás pues no quieren saber nada, y cada quien sus cosas. Entonces la identidad es la lucha por el país, por la nación. El que quiere a la nación se siente mexicano, se identifica con la libertad de nuestra nación. Maritere, muy buena plática, gracias, Padre, gracias. Leopoldo Tenorio, sintetizado por Octavio Paz en El laberinto de la soledad. En sí, la población latinoamericana nos lleva a vivir como guetos. Sí, pero el único país
con este origen en Latinoamérica, así pues vamos a decir, rechazado, menospreciado, insultado, es México, porque todos los demás países, los que anduvieron de libertarios, pues murieron por la libertad, pero una vez que tuvieron la libertad, ya fueron luchas intestinas entre ellos mismos, pero reconocen a sus héroes. Y nosotros no tenemos héroes de la Fundación de México. Nosotros tenemos villanos. Cortés y todos los conquistadores, y tenemos víctimas, Cuauhtémoc y los demás indígenas que murieron y todo lo demás. Nosotros no tenemos un pasado glorioso, tenemos un pasado doloroso. Rosa María Hernández Montero. Buenas noches, padre. Muchas gracias por sus pláticas. Como un favor especial le ruego de la manera más atenta peticiones para el descanso de mi papá Pedro Hernández, primo, falleció el martes. Sí, de hecho aquí anoto por quienes debo de pedir. Pedro Hernández, primo. De hecho, todos los días pido por todos nosotros. En la misa, tengo misa todos los días y en una de ellas me dedico a eso. Sí, con mucho gusto. Mauricio García, Padre José y Comunidad, buenas noches. Los de la 4T son puros huichos domínguez, se sacaron el premio mayor y lo presumen. Y lo presumen y lo gastan y se vuelven odiosos por tontos. Rosa María Hernández Montero no entiende muy bien las cuestiones de celulares, pero dígame cómo le envío mi aportación. Gracias por su honestidad, bendiciones. No, yo no uso el celular, mira, solo como a todos lo voy a volver a poner, tengo un correo pues digital, y tengo una tarjeta del Oxxo. De hecho, una persona que me manda dinero, bueno, fueron 4 o 5 las que me han mandado, lo han hecho a través del Oxxo, solo una anteriormente fue por el correo, por Electra. Voy a poner, bueno, si es del país, pues el Oxxo. Si es de parte de allá de Estados Unidos, entonces es como un envío, como para mi persona, ahí lo voy a poner otra vez, y el correo por el que me llega el aviso con la clave o con el número o con las letras para irlo a cobrar, o normalmente les digo que como sea, mejor en el Banco Azteca, que es el que no pone peros ni cosas por el estilo. Pero al final vuelvo a poner las dos cosas. Bueno, gracias, Rosa María Hernández. María Martínez, muchas gracias por su respuesta, padre. Sí, Leopoldo Tenorio, precisamente en Usos y Costumbres, el Grupo Industriales de Monterrey. Sí. Mauricio García, Ramón López Beltrán dice que sus trabajos no es... Los jornaleros, albañiles, obreros, adarios se parten la espalda y no se van de vacaciones a Europa para recargar batería. Sí, pues es un cínico, nunca ha trabajado en nada.
Pero en fin, los mexicanos somos muy tontos. María Teresa, que nunca falten las bendiciones de Dios para todos. Bueno, entonces voy a poner la voy a poner la dirección. Nada más que ya ni siquiera me acuerdo cómo ponerla. Bueno, sí, ya me acordé. Bueno, primero voy a poner el número de la tarjeta de OXXO. Bueno, a todos los demás, buenas noches y mañana nos vemos. Y ya nada más pongo esta información para la persona que me la ha pedido. Que Dios los bendiga. Bueno, sí, muchas gracias, Leopoldo. Pero de todas maneras voy a volver a poner los medios. Bueno. Uh-huh. Bueno. Vámonos.